Dios no necesita escoltas, Él llama discípulos. No siempre los muchos tienen la razón y la actitud correcta, por lo que algunas personas no se dejan presionar por la aceptación social. Ese fue el caso de un hombre ciego llamado Bartimeo, el cual conocemos allí en Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí nos damos cuenta que la palabra dice: y muchos le reprendían para que callase. Así que muchos tenían el síndrome del escolta, de aparentemente proteger los intereses de Jesús. Para ellos, Bartimeo no estaba teniendo el comportamiento adecuado para la ocasión. Esos gritos que él daba no tenían nada que ver, rompía con los protocolos del momento. Pero más que Bartimeo estar hablando con la boca, él estaba clamando con el corazón que Jesús le pusiera cuidado, que tuviera compasión, que tuviera misericordia de él. Estos muchos me recuerdan a los escoltas, personas que colocan en ciertos lugares para que otras personas no puedan pasar. Personas que están alrededor de personas famosas o personas que tienen influencia, tratando de brindarles una seguridad y convirtiéndolos en personas intocables. Pero así es en el mundo. Pero Jesús no necesitaba escoltas. Jesús no es así. Por eso dice la palabra que cuando Jesús escuchó a Bartimeo, él se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este síndrome del escolta, para lo que quiero enseñar hoy, representa esas personas que piensan que solo ellas tienen la razón, como los muchos que querían callar a Bartimeo. Personas que creen que todos deben pensar como ellos piensan, que todos deben sentir como ellos sienten, que todos deben actuar como ellos actúan, que todos ven la vida como ellos la ven y que todos deben reaccionar frente a las diferentes circunstancias como ellos reaccionan. Pero nosotros somos únicos y Dios tiene muchas formas de actuar y muchas maneras de hacer las cosas. Ellos estaban llenos de paradigmas y querían meter a Bartimeo en su molde. Pero gracias a Dios que Bartimeo persistió y de esa manera ese día él obtuvo su milagro. Pero también los discípulos llegaron a padecer ese síndrome del escolta, donde pensaban que estaban haciendo bien cuando estaban haciendo mal. Eso sucedió allí en Marcos capítulo 10, versículo 13, que dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y ahí vemos cómo se acercaron personas y trajeron los niños a Jesús para que Jesús los tocara, porque dentro del pueblo hebreo ellos entendían que había un poder en la imposición de las manos. También la Biblia dice que no impondremos las manos a la ligera.
pero ellos tenían esa certeza de que en el momento en que el Señor Jesús colocara su mano sobre esos niños, iba a derramar sobre ellos bendición. El Señor iba a colocar propósito, iba a colocar dirección en la vida de esos niños y protección. Es por eso que allí estaban los discípulos. Dice que reprendían a los que presentaban allí a Jesús, a los que le acercaban esos niños a Jesús. Y cuando hablamos de reprender, hablamos también de como regañar, como exhortar, como decirle para qué traen los niños ahorita, para qué molestan al Señor Jesús. Entonces, viendo eso, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En ese momento el Señor Jesús rompió con la tradición, el legalismo y la religiosidad que muy posiblemente todavía estaba en el corazón de los discípulos. Ellos eran discípulos, ellos no eran escoltas. La misión de ellos era acercar a las personas a Jesús, pero el Señor Jesús les tiene que decir: venga, ¿por qué les están impidiendo acercarse a mí? Ahora, eso es lo que hace la religiosidad. Impide que las personas conozcan a Dios, impiden que las personas se acerquen a Dios, impiden que las personas participen de esa gracia especial que Dios tiene para todo el mundo. Posiblemente estos discípulos estaban acostumbrados de que los adultos estaban a un lado y los niños a otro lado, o también podía suceder que los escribas y fariseos, cuando pasaban, a los niños no se les podía acercar por sus grados de importancia, pero no era así Jesús. El Señor Jesús tenía un corazón dispuesto y Él quería estar cerca a la gente, y Él no impedía que las personas se acercaran a Él. De esa manera el Señor les da una lección, enseñándoles que es importante, que es necesario entender que Él vino a buscar lo que se había perdido, que aunque Él era rey, venía como siervo, y siendo siervo aún fue capaz de lavar los pies de los discípulos. Ahora, esa gracia y ese amor de Dios para todas las personas no solamente estaba en el Nuevo Testamento. Los discípulos estaban acostumbrados, fueron criados en la ley, y ahora venía el Señor Jesús y les mostraba una enseñanza que hablaba acerca de la gracia, que somos salvos por fe y no por obras, que somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, que por sí mismo no podíamos ser salvos, sino que Él había venido para encontrarnos, que Él nos amó primero y ahí sí nosotros le amamos a Él. Esa gracia no es una gracia que en la Biblia solamente encontramos en el Nuevo Testamento. Esa gracia la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos cómo Dios rompe paradigmas y cómo Dios acerca a Él al que Él quiere y a la manera que Él quiere. Algunas personas, cuando empiezan en los caminos de Dios, quieren presionar las cosas, quieren casi que obligar a las personas que le rodean a que ellos sientan como ellos sienten y a que ellos lean la Biblia como ellos la leen. Pero quiero decirte que las personas somos todas diferentes, y que así como Dios habla a mi corazón, no siempre de esa manera Dios va a usar para hablarle a otra persona. Las personalidades,
sabes, el carácter, la vida de cada persona es diferente. Hay personas que son muy emotivas, hay personas que son muy sensibles, que cuando viene el Espíritu Santo, ellas lloran y expresan lo que están sintiendo con mucha facilidad. Y ahí está Dios con ellos, está la presencia del Espíritu Santo manifestándose en sus vidas. Pero hay otras personas que aunque aparentemente no expresen, que aunque aparentemente no muestren en su rostro algún tipo de motivación, no significa que Dios a ellos no les hable, no significa que ellos no sientan. Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros y está haciendo la obra en otras personas también. No siempre las cosas Dios las hará como nosotros querramos ni a nuestra manera. Y eso fue lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en la historia que vamos a ver, cómo se hablaba de Jehová, el Dios de Israel. Y había un pueblo, el pueblo de Siria. Él tenía un rey y ese rey había conquistado territorios, incluso había conquistado territorio de Israel y había llevado personas cautivas. Había llevado a su territorio personas cautivas judías de allá, de Israel. Pero Dios habla de que aunque ese pueblo no era judío, Dios había respaldado a ese rey para conquistar. Vamos a mirarlo allí en la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 y vamos a ver el poder de la gracia. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Este general era como un escolta. Este sí era un verdadero escolta del rey de Siria. Tenía que proteger la vida de su rey e ir a la guerra y recibir órdenes y conquistar. Era este Naamán un varón grande delante de su señor. Y el rey lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y démonos cuenta que como en Siria, aunque adoraban otros dioses, la Biblia está diciendo Jehová daba salvación a Siria a través de Naamán. O sea que Dios estaba con Naamán, aunque Naamán no se había dado cuenta. Dios tiene formas diferentes de operar, de obrar, de hacer. Por eso nuestra confianza debe estar en Él. Nuestro corazón no tiene por qué desmayar cuando no vemos las cosas como las queremos ver. Muchas veces van a suceder de manera diferente, pero de manera efectiva, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y este hombre era valeroso en extremo, solamente que tenía un gravísimo problema, y es que este hombre era leproso, una enfermedad incurable. Aún en ese tiempo la ciencia no era tan avanzada como en nuestros días. Entonces, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y aquí hace la descripción, nunca dice el nombre de esta muchacha. Muestra que era una joven que cuando Dios permitió que Siria conquistara esos territorios, ella fue llevada cautiva. Ella fue separada de su familia, ella fue separada de sus padres, ella fue separada de su nación y llegó a la casa de ese general del ejército. Llegó a la casa de Naamán y se convirtió en la sierva de la esposa de este hombre. Pero esta joven, esta muchacha tenía algo en particular, y es que ella decidió no convertirse en un muro, sino decidió convertirse en un puente de bendición para su señora y aún para su señor. A pesar de que había sido llevada cautiva, ella no podía callarse, ella tenía que presentarles al Dios de Israel. Entonces esta dijo a su señora: si rogare mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ya se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve
y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esa era la tradición de ellos, honrar a quienes los podían ayudar. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Claro, el rey de Israel sabe que en ese momento el rey de Siria tiene un ejército poderoso y le manda esa carta prácticamente dándole orden que sane de la lepra al general de su ejército. El rey de Israel se angustió porque él dijo: esto es una trampa, esto simplemente es buscando la ocasión para venir y destruir a mi pueblo, para venir aún y destruir mi reino. Pero sucedió algo, ahí estaba el profeta, el gran hombre de Dios. Y quiero decirle que en todos los tiempos, en las situaciones que sean, en las circunstancias que sean, Dios siempre mantendrá hombres y mujeres de Dios allí para abrir brecha, allí para abrir camino donde no lo hay, allí para traer sanidad y protección. Y eso fue lo que hizo este hombre de Dios cuando llamado Eliseo. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vemos claramente que Naamán había investigado de qué manera él podía ser sano. Él entendió, investigó, alguien le tuvo que contar del poder de la imposición de manos. Tanto así que él se imaginó: yo voy a llegar donde el profeta y así como hacen en el pueblo de Israel, estos hombres ungidos, él le pondrá sus manos sobre mí y clamará a Jehová y seré sano. Pero no fue así. Ni siquiera Eliseo le dio la cara a Naamán. Él simplemente le envió un criado y le mandó una razón. Ahora recordemos que este general estaba acostumbrado a dar órdenes y él conocía qué era la autoridad, y posiblemente ahí, cuando él recibe esa orden, él ya no estaba tan acostumbrado a que alguien le dijera lo que tenía que hacer, y menos un judío, así que él se enojó. Eso quiere decir que este hombre, este escolta del rey de Siria, también tenía paradigmas. Él quería una sanidad a su manera, a su forma. Yo pensaba dentro de mí, pero Dios quiere enseñarle algo. Él sale alegando porque precisamente en esa temporada era temporada en la que el río Jordán no era cristalino, sino era café. Entonces él empieza a comparar los ríos de sus territorios. Por eso él menciona esos dos ríos, Abana y Farfán, ríos de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuanto más diciéndote lávate y serás limpio, como diciendo, Él no le está pidiendo nada difícil. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Realmente aquí, cuando Naamán recibe esa sanidad, no significa que el Jordán tuviera poderes curativos. Solamente significa que cuando él rompió esos paradigmas y él estuvo dispuesto a obedecer la palabra que le había dado el profeta, de esa manera Dios hizo el milagro en la vida de Naamán. Y en ese momento, que era un tiempo especial, Dios dejó ver su gracia, que Dios no era solamente el Dios de Israel. Él es el Dios de Siria. Él es el Dios de todas las naciones de la tierra. Él es el Dios de todo el universo, de todo lo que vemos y lo que no vemos, de lo que los científicos han descubierto y de lo que los científicos no han alcanzado a entender. Él es el Dios todopoderoso, y a él hace una declaración. Él se convierte. Naamán tiene una conversión interesante, y en ese momento en que él se convierte, él hace esa declaración: el único Dios verdadero, el Dios de toda la tierra, es el Dios de Israel. Entonces él le ofrece todos esos presentes que traía, pero el profeta le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. El profeta conocía el corazón de Dios, y Dios le había revelado también lo que había en el corazón de Naamán. Naamán en ese momento renunció a todos sus ídolos. Sus ídolos no lo sanaron de la lepra. Sus ídolos no lo protegieron. Fue Jehová el que le dio la victoria, y ese día él lo entendió. Tanto así que dijo: jamás daré más sacrificio a ningún ídolo, sino siempre le daré la gloria y la honra a Jehová, el Dios de Israel. Pero sucede algo: este hombre tiene que sujetarse a su rey. Es el escolta del rey de Siria, y el rey de Siria sí adora ese ídolo Rimón. Y él dice: venga, cuando el rey vaya allí y entrare al templo de Rimón, y él se inclinara y yo también tuviera que inclinarme, para que él coloque su brazo su mano en mi brazo, entonces quiero decirte, profeta, que mis rodillas ya no son para los ídolos. Mis rodillas no son para los falsos dioses. Mis rodillas son solo para Jehová. Pero tendré que inclinarme, pero en ese momento mi corazón no estará rindiendo ningún tipo de reconocimiento a ese ídolo, sino mi corazón estará allí conectado con Dios. Y él presenta esa inquietud: ¿qué podría pasar? Porque yo tengo que volver a escoltar al rey de Siria. Y el profeta le dice: ve en paz. Así que Dios no necesita escoltas que coloquen muros. Necesita discípulos que sean puentes.
que sean como la muchacha, que ella en su corazón decidió no guardar la solución. Ella no fue una persona que decidió esconder quién era su Dios y en quién ella creía. Ella creía en Dios y ella también creía en los profetas de Dios. Y ella tenía una fe tan certera que logró que esa fe entrara en el corazón de la mujer de Naamán y en Naamán. Y mire todo lo que sucedió. No es tiempo de callar, es tiempo de predicar, es tiempo de hablar a otros. No es tiempo de ser como escoltas, como detener que las personas se acerquen a Dios, ponerle como mucha religiosidad y mucha tiza a que las personas ven que fuera como difícil acercarse a Dios. No, no es tiempo de eso. Dios sabe qué es lo que está haciendo en estos tiempos en los corazones de cada persona. Ahora, tú que estás orando por tu familia, te pido que confíes, que tengas fe, que tengas esa certeza de que Dios hará algo en el corazón de ellos, que no siempre tus ojos van a ver las formas como tú las quieres ver, pero el hecho de que tú no veas eso no significa que Dios no esté obrando. Él lo hace de muchas maneras. Así que ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea está descrita en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 9. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. No es tiempo de murmurar, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de decir, ay, es que yo le pido a Dios que haga así y no hace así. No, es decirle, Señor, haz como tú quieras. Y quiero decirle que los gustos de Dios y la mano de Dios y lo que Dios da es más fino de lo que nuestra mente puede imaginar, es mucho más valioso, es mucho más grande. Así que confía y descansa en la obra de Dios, que es perfecta. Nuestra mente es limitada, nuestra imaginación también es limitada. Lo que sí no tiene límites es la fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Así como la muchacha, ella era evangelista, ella no podía callarse por donde ella iba, aunque ellos eran las personas que la habían llevado cautiva. Ella usó ese don, esa libertad para ella contar las grandezas de Jehová. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos, que tú no escondas tus dones, sino que actives eso que Dios te ha dado como una herramienta para edificar a otros. También dice, ministrelos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso dice la palabra. Cuando dice multiforme gracia, es que el Señor puede obrar como Él quiera. Como lo hizo en Naamán, como lo hizo en Bartimeo, como lo hizo acercándose a los niños y tocándolos. Así como lo hizo, aunque las demás personas no lo entendieran, aunque para las demás personas no fuera la manera usual, pero tenemos un Dios que opera de la manera inusual. No importa cómo Él lo haga, lo importante es que Dios lo hará. Así que si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Ministre no en sus fuerzas, sino bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra de hoy es una palabra que nos anima a perseverar en la oración, nos anima a creer. Hubo una sanidad de un ciego, hubo niños que fueron tocados por Jesús y ahora fueron apartados con un propósito especial. Y hubo un hombre que, aunque no era del pueblo de Dios, se convirtió. Mire cómo algunos israelitas, cuando se mezclaron con otras naciones, terminaron adorando otros ídolos. En cambio, Naamán, de ahí en adelante jamás. Él abandonó los ídolos, abandonó esa falsa fe que él tenía por costumbre, por cultura, por tradición, y decidió creer en un Dios vivo. Así
que ese mismo Dios está operando hoy en nuestras vidas. Y hoy vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a pedir al Señor que Él obre como Él quiera. Vamos a orar por esas personas que en este momento tienen un diagnóstico positivo de COVID-19. En el nombre de Jesús, quizá tú quisieras que alguien te tocara, quizá tú quisieras que alguien fuera a esa habitación y colocara las manos sobre tu cuerpo, pero recuerden que una cosa era lo que Naamán pensaba, pero Dios tenía otra forma, y en este momento la forma no es que alguien te va a tocar. Tú no necesitas que te toque el profeta. Naamán no necesitaba que lo tocara Eliseo. Él pensaba eso, pero no necesitaba que lo tocara Eliseo. Naamán necesitaba era creer la palabra que había dado Eliseo y obedecerla. Y en este momento tú necesitas es que Dios toque tu cuerpo, que el Espíritu Santo toque, que la presencia del Espíritu de Dios entre a esa habitación, allí donde tú te encuentras, donde nadie te puede tocar, pero el Señor sí, Él viene con su presencia, viene con su poder y Él coloca su mano de sanidad sobre tu vida. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. La lepra era algo incurable y Él la sanó, y el Señor te puede sanar, el Señor te puede librar de esta aflicción en la cual estás. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo. Él está contigo en este momento. No es coincidencia que escuches esta palabra. Mira que Dios quita todos los escoltas. Posiblemente han habido personas que te han mostrado el evangelio no de la mejor manera, y eso ha hecho que tu corazón se desanime o que sientas un desgano de acercarte a Dios. Pero hoy en el nombre de Jesús son quitados esos escoltas y te puedes acercar a Jesús y puedes hablar con Él, y puedes abrir la puerta de tu corazón y Él entrará allí. Cuando tú abras esa puerta de tu corazón, el Señor Jesús entrará y cenará contigo. Eso es lo que Dios quiere. Esos escoltas, esas personas que en algún momento, muchas veces sin ellos quererlo, pero en algún momento sirvieron como tropiezo para que tú te desalentaras en los caminos de Dios, son quitadas de allí. Esos escoltas son quitados de allí y te puedes acercar tranquilamente. Es que eso es lo que hizo el Padre. El Padre envió a Jesucristo como único mediador entre Dios y el hombre, y a través de Jesús tú te puedes acercar confiadamente en oración al Padre. Es solamente que lo digas. Si quieres decirlo en voz alta: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que posiblemente mi corazón ha tenido lepra como Naamán. En mi corazón ha habido pecado, pero tú me puedes limpiar de todo pecado. Ya no tengo que ir al río Jordán, sino que a través de tu sangre preciosa, tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario para quitar de mi vida toda lepra, todo pecado. Te pido perdón. Te doy gracias porque me amas. Te doy gracias porque no eres el Dios de un pueblo. Eres el Dios de todas las naciones de la tierra. Eres el Dios de Colombia. Eres el Dios de mi barrio. Eres el Dios de mi casa. Eres el Dios de mi vida. Tú eres Dios. Por eso hoy abro la puerta de mi corazón, Señor Jesús, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, que jamás se borre de ahí. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bartimeo no volvió a ser el mismo, y estoy seguro que los niños que Jesús tocó tampoco volvieron a ser los mismos, y Naamán jamás volvió a ser el mismo, y tú no serás el mismo, porque hoy has tomado la mejor decisión que puedes tomar. Así como Naamán
emprendió un viaje para encontrarse con Dios. Él iba por una sanidad, pero él encontró algo más grande que su sanidad, encontró a Dios. Y eso es lo que necesitamos en este momento, tener un encuentro con Dios. Gracias te damos, Dios, y oramos, Señor, y declaramos por tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz y es verdadera, Señor, y que por tus llagas nosotros somos sanos, no solamente del COVID-19, sino de cualquier enfermedad. No te obligamos a que lo hagas de X o de Y manera, sino que tú tienes esa multiforme gracia, ese poder de hacer las cosas a tu manera, en tu tiempo. Tú haces milagros, has hecho milagros en el último minuto, cuando pareciera que iba a haber muerte, vino vida. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Amén, Señor, y amén.